Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, nuestra invitada y nuestro invitado del día de hoy, y a quienes nos escuchan. El día de hoy, Colombia, lo voy a titular así: Colombia, país de ríos. Me gusta ahora que estamos abordando un tema muy poderoso, muy interesante y que tiene que ver con la paz. Seguramente en lo que vamos a estar hablando alrededor de esta gran iniciativa, pues van a aparecer otros elementos, pero me gusta centralizar el tema en los ríos. Me parece que es un punto de partida maravilloso porque tiene que ver con la paz, el medio ambiente, la naturaleza. En otra escuela, que es la organización que promueve este espacio, este podcast, creemos con mucha firmeza y de corazón que la paz también implica reconciliarnos con la vida, con el mundo, con la naturaleza, con los árboles, los seres, como decimos, los seres humanos y no humanos. Y bueno, quién más que los ríos, ¿no? Que son quienes albergan la mayor biodiversidad. Son los que traen el agua dulce, el alimento de estos seres humanos y no humanos, y pues que también está atravesado por una serie de conflictividades problemáticas, pues que están siendo muy importantes y están siendo el centro de atención en este esfuerzo por preservar y cuidar el medio ambiente, la vida en sí en este planeta hermoso, poderoso, pero también limitado, y que nos está haciendo un llamado desde hace mucho tiempo a cuidarlo, ¿no? Desde la desforestación, los residuos, la contaminación, el mercurio, el extractivismo, bueno, tantas cosas que han pasado allí, y esas problemáticas pues han sido un impulso para que la Corte Constitucional aquí en Colombia sentenciara en el 2016 al río Cauca en ese momento como víctima del conflicto armado en este país. Es un llamado para poner en el centro este tema del cuidado del medio ambiente. Y por eso traemos a nuestra invitada y nuestro invitado. Esta es una introduccción larguita, pero la quería hacer. Me tomé el atrevimiento de hacerlo. El día de hoy nos acompaña Lady Vanessa... se me fue la apellido. Caraballo Rocha. Caraballo. Y el profesor James Garavito. Ellos vienen de un proyecto muy lindo. Ya hablaremos de él, pero quiero antes preguntarles cómo están. ¿Cómo estás, Lady? Bien, sí, emocionada, nerviosa. No, pero bien. Ok, bienvenida a este espacio que es Le Copio a la Inspiración. Gracias. Ya yo no me la paso diciendo Le Copio a la Inspiración, porque el que ya conoce y ha visto todos los capítulos sabe que estamos en un espacio que le apuesta a hablar de la paz. ¿Cómo está, profe? No, gracias por la invitación y obviamente aquí acompañando a Lady y acompañándolo a ustedes en este tema que usted dice que es importante. Nosotros somos los guardianes del río Fucha. Así es, el río Fucha, que está muy cerca a la institución educativa José Félix Restrepo, que ya son 45 años de existencia de la institución educativa en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. Y que desde el año 2000, si no estoy mal, viene haciendo una apuesta muy linda, creo que de la mano ya del profe, o no sé si eran otras personas. 2010. 2010. Haciendo un trabajo muy interesante en este ejercicio por cuidar la vida, la naturaleza, el río, pero creo que se han sumado otras apuestas allí que ya el profe nos contará, y por ahí quiero empezar. Voy a empezar con Lady, que digamos que es la que ha estado, en este momento lidera a los estudiantes, a las personas estudiantes del colegio y que se han sumado al proyecto, pero me gustaría empezar con el profe, entendiendo un poco más cómo nace la iniciativa que tiene que ver con la preservación y el cuidado del medio ambiente, pero cómo nace la iniciativa, qué lo impulsó, cuál era la pregunta con la que se estaba moviendo allí. Claramente el río es un motivante, está ahí cerca, y hay
cosas que ya empezaba a manifestar el río y creo que se volvieron muy importantes y el centro, pero mejor lo dirá el profe. ¿Cómo empieza esto? Bueno, sí, pues Lady y en mi caso somos, digamos, usuarios del río y somos como tal, pues parte de la comunidad del Colegio Técnico José Félix Restrepo que está en la localidad de San Cristóbal. El río Fucha pues nace en los cerros, yo creo que eso lo podríamos dejar a Lady que lo comente, pero esto de proyecto nace más o menos en el 2012-2013, cuando hicimos una caminata por el río Fucha con otros colegios, otros colectivos, y nos dimos cuenta que una caminata ambiental sin intervención, o sea, mire, está sucio. Pero entonces dijimos, ¿y qué? ¿Lo dejamos sucio? Entonces empezamos a pensarnos, iba un chico adelante tomando fotos, y como coleccionamos fotos, entonces dijimos, venga, el chico está dando charla, está hablando, pongámosle cuidado, iba un grupo de estudiantes conmigo, iban oyendo. Llevemos a este chico al colegio, que nos charle de lo que ha visto, de lo que ha hecho. Ah, pero él no iba con ustedes. Era un agente externo, en ese momento un agente externo, y entonces se llama Jamín Nativo, Jamín Martínez, y dijimos, venga, llevémoslo al colegio. Y él decía, sí, yo también vivo en el río, yo vivo arriba del río. Y dije, pues nosotros somos vecinos del río. El colegio tiene cuatro sedes, de las cuales 3 están casi sobre el río. Nosotros, que somos los de la sede A, que es la de los bachilleratos, estamos a 4 cuadras del río. Okay. Pero entonces nosotros decíamos, nuestros chiquitines están al lado del río, vemos la contaminación del río, vemos la problemática, los olores, el abandono, el retamo espinoso, y siendo vecinos del río estamos permitiendo que nos contaminen el río. Tomemos acción. Entonces la primera acción fue decirle a Jamí en ese entonces, venga, regálenos una charla en el colegio. Y ahí fue cuando dijimos, oiga, ¿usted qué quiere hacerle? ¿Por qué no limpiamos el río? Bueno, hagámosle. Entonces era para meses de abril, la caminata la hicimos en el mes de marzo, en el Día del Agua, y en el mes de abril dijimos, venga, ¿y por qué no limpiamos? Tenemos los chicos, metámonos al río. Tenemos manos para llevemos trabajar. Bolsas, llevemos bolsas. Qué bien. Tenemos guantes, hagámosle. Y empezamos entonces a intervenirlo. Pero entonces dijimos, una vez no más, no volvamos a salir. Entonces volvimos a salir en mayo. No, ya venga, esto nos quedó gustando, capamos clase. Vámonos. Hacia el río, todos. Y empezamos a salir al río, entonces empezamos a hacerlo, inicialmente ese primer año lo hicimos así cada mes una salida. Qué bien. Pero a finalizar el año le dije, oiga, nosotros en el colegio queremos meter el servicio social ambiental. El servicio social es obligatorio en todos los colegios de Colombia. Claro. Pero nosotros dijimos, venga, le démosle plus al colegio. Hagamos el servicio social ambiental. Y de paso, le ayudamos con su propuesta también, que es la de limpiar el río. Yo me crié en Ciudad Jardín, que también está a 4 o 5 cuadras del río. Entonces también es río mío. ¿Sí? Claro. Entonces, si los chicos del colegio, que son 4.500, colindan, viven, nacen y se transportan por el río, caminan en el río, ¿por qué no hacemos intervención del río y lo convertimos en una actividad que le valoren al río, que le valoren a la comunidad y que le valoren al colegio y a los chicos su servicio social? Claro. Y entonces ese siguiente año empezamos miércoles capacitación, información, charlas, sábado intervención. Entonces empezamos a meternos al río y ahí le pedimos a Hamid que venga, metámonos al río. Y entonces así nació la corporación Casa Nativa también, donde empezamos a meternos con los chicos a cuidar y preservar la cuenca alta del río Fucha. Qué bien, ¿Sí? qué bien. Y con él estuvimos trabajando alrededor de unos 6, 7 años, pero también entonces apareció Sara, que también es la hermana y era nuestra exalumna de la jornada de la noche. ¿Es hermana de Lady? No, No, de Sara Hamid. Martínez de Hamid. Ah, de Hamid. De Hamid. Entonces, con Hamid nos empezamos a trabajar la parte alta. Y con Sara dijimos, venga, intervengamos también la parte de abajo. Entonces, venga, extendámonos en el río. Entonces, el río son casi 22 kilómetros. Claro. Pero la cuenca alta es más o menos 2,5, 2,2 kilómetros. Pero, ¿por qué no intervenimos en esa parte que es donde empieza la contaminación? Y entonces ahí empezamos con los chicos, en la parte de la sede de los chiquitines, en la parte de abajo que está la otra sede del colegio, y donde los chicos del colegio empezaron a movilizarse en esas dos secciones. Qué bien. El profe pregunta, ahí me hace
caer en algo que me parece que es muy importante resaltarlo ahorita que estamos hablando, y es la normalización de la contaminación, ¿no? Como tenemos un río al lado, todo el tiempo contaminado, pero normalizarlo es que los olores, el daño a la vida en el río, porque es un río. Y a mí me impresiona mucho algo que está muy naturalizado también, y es que ni siquiera le llamamos río, ¿no? Los ríos en Bogotá son caños. Esa es una cosa que hemos también luchado y hemos transformado también en la comunidad. Lo llamaban el caño Fucha. Sí. Y entonces, no, es un río. Y nace en los cerros. Y transporta cinco localidades. Entonces no es un caño, claro, es un río. Y es parte de la transformación social que hay que hacerle también a la comunidad. Porque si yo lo veo como caño, botemos basura. Claro. Y de ahí anécdotas que desde la casa, sin siquiera salir a la puerta, sino desde los patios, los terceros pisos, botando la bolsa al río. Sí. No hay derecho. Sí. Y obviamente eso también es educar a la comunidad, educar a los padres, educar a la familia. Claro, sí, claro. Y eso hemos logrado. Esa imagen la tengo muy clara. Esto no solo pasa en Bogotá. Teníamos en este momento la experiencia en Bogotá, pero tengo la imagen muy clara de un viaje que yo hice trabajando con docentes en Lloró, en Chocó. Y me quedó muy marcada esa imagen porque las casas se alzan sobre la ladera junto al río. Pero claro, allá no llega camión de la basura porque está aislado. Sí. Lloró está aislado. Y la imagen era así, ver bolsas salir por las ventanas sin cara, o sea, no se ve ni siquiera la persona, pero sí las bolsas cayendo al río, llevándoselas, o sea, impresionante. No, absurdo. Pues tenemos casos de historias muy bonitas, una niña llamada Hasley Romaña, que ella es de Isminia, en el Chocó, y ella decía, no, con lo que hemos hecho aquí, yo quiero estudiar, está estudiando ingeniería industrial, y dice, cuando me gradúe, yo quiero devolverme a Isminia y capacitar a los habitantes que no contaminemos el río. O sea, alguna propuesta que inició de colegio para un servicio social, para capacitar a los estudiantes, se puede convertir en proyecto de vida y que llegue a otros espacios, eso es bonito. Claro. Pero es una transformación dura que nos toca con las comunidades de entender. Ella tiene una historia bonita, yo tengo otra historia bonita de algunas cosas. Por ejemplo, tengo otra chica llamada Natalia Lozano, que un día llegó en la esquina, hay un asadero. Sí. Y el señor un sábado le dio como si nada, ¡pum!, botó la bolsa de los huesos de los pollos. Y entonces ella se metió al río, cogió la bolsa, se la llevó y le dijo, señor, que los pollos no nadan. Los buses, los camiones de la basura pasan hoy a las 5. Guárdelo. Y como vieron a los chicos trabajando en el río, claro, pues ya no le botó los huesos de pollo. Les empezó a botar pollos con juguito. Entonces veía a los chicos trabajar y es transformar, ¿no? Es llegar a hacer ese cambio de chip, de decir... Y ese es el otro. Ella tiene una anécdota también muy interesante, donde los padres se dan cuenta, ¿para qué botamos la basura si son los mismos niños, son mis hijos, son mis sobrinos, son mis primos los que la sacan? Claro. Entonces es un proceso también de reeducación. Suena feo, pero sí, hay que reeducar al adulto y el mejor papel lo hacen los niños, los jóvenes. Nosotros hablamos en otra escuela de desaprender. También, desaprender cosas para aprender otras nuevas que realmente resignifiquen pues la vida, las relaciones, el cuidado y la paz. Voy a pasar con Lady, que ella tiene aquí pues ya la experiencia viva de ser una estudiante que se adhiere a este proceso, a este proyecto. ¿Cómo te vinculas o cómo encuentras allí ese reconocimiento, esa importancia de entrar y hacer cosas a favor de... Bueno, yo antes de entrar en el proyecto no tenía ni idea de nada de esto, incluso ni sabía que había un río cerca del colegio. ¿Tú tirabas el pollito? No era yo, pero no tenía conocimiento porque yo vivo un poco lejos, entonces no era como de mi interés. Okay. Entonces llegué al colegio e hice servicio social, pero virtual. No fue territorio, no fue virtual, una clase de 2 horas y ya. Entonces, bueno, ese año perdí el grado noveno, por un profesor ahí, cuchilla, que lo tengo al lado. El profesor está aquí en este podcast. Ok, o sea, empezaste con pie derecho con el profesor. Muy bien. Demasiado. Entonces, sí pasé a repetir el grado. Y ahí fue donde me encontré con Sara, la que tiene su colectivo Reconectarte y hacía el servicio social. No era mi obligación hacerlo, yo ya lo había hecho, pero el profesor me dijo, vaya.
Y fui y quedé encantada porque pues conocí el territorio y además como que comprendí muchas cosas de que uno escucha mucho el cambio climático, pero dice, no, es por allá. Acá no pasa Sí, acá. eso no tiene que ver Entonces acá. ya verlo en carne propia, que los colchones en el río, que la gente dejando la basura ahí, que los indigentes, que los puntos de drogadicción. Entonces uno dice, uy, no, acá hay algo que hacer. Y eso fue lo que me llamó más la atención, la verdad. Increíble, increíble. Y ahí te activaste entonces en Sí. forma y te reivindicaste con el profe. Sí. O él Sí. contigo, no sé. No, Vale, qué interesante, qué interesante. Hay cambios, el profe ya reconoce aquí algunos, pero ¿cómo han sentido la recepción o cómo fue esa transición de la comunidad frente a asumir la importancia, o sea, de que tenemos un río, ¿sí? Que no le hemos puesto cuidado y que nos comportamos de cierta manera a ahora hacer cosas, como en ese proceso, en ese andar del proyecto que ya hablaremos los cambios que ha tenido y los impactos, pero ¿cómo han sentido a la comunidad en esto? Hablemos de dos momentos, Ujú. antes de pandemia y después de pandemia. Ok. Entonces, antes de pandemia, pues veníamos trabajando con Casa Nativa, con Hamid, y como tal, pues rico, chévere, habíamos logrado vincular a otros colegios, tanto públicos como privados, estamos haciendo actividades, habíamos logrado que Jardín Botánico nos donaran ornamentales, habíamos logrado que una fundación francesa nos regalara 150 árboles, entonces los íbamos sembrando poco a poco, y entonces íbamos llevando una actividad donde también las abuelas del Suque nos brindaban y empezamos a hacer sancochos de olla. Hubo un momento en que hicimos 200 un sancocho para 200 personas. Entonces la gente iba, colaboraba, hacíamos la minga, colaboraban, ayudaban en la limpieza del río, sacaban las cosas, colchones, inclusive un sofá lo tuvimos ahí en la secretaría del colegio durante 5 años, porque solamente fue lavarle el tapete, digámoslo así, excelente. Claro. Le dimos uso y en pandemia pues íbamos logrando esa proyección donde la comunidad ya reconocía el trabajo de los chicos, pero llegó pandemia, se nos olvidó, año y medio de pandemia, un año de pandemia, medio para volver al aula, Sí. y se nos olvidó esto. Claro. Entonces cuando volvimos dijimos, ¿pero qué? Otra vez lo mismo, pero persistir y no desistir. Entonces recalque, vuelva y hágalo, y empezamos. Pero entonces ya nos extendimos, como decía, en la parte de arriba Jamil se quedó con parte de nuestros chicos también y con el otro colegio, o sea, ya nos fuimos extendiendo y se estaba replicando la experiencia. Sí. Entonces ya teníamos al Colegio República de Ecuador también colaborándonos en el cuidado de la parte arriba, ¿cierto? Bueno. En la parte de abajo, ya en la localidad de Antonio Nariño, teníamos el Colegio María Montessori. Más atrás ya entonces nos oyeron de nosotros, fuimos a dar una charla y la profe del Colegio Marsella también retomó la idea. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos otros puntos focales, pero queremos rescatar esta otra parte, y fue cuando apareció Reconectarte después de pandemia. Dijimos, venga, usted tenía ese colectivo, ¿por qué no empezamos a trabajarlo también? Y entonces Reconectarte, ella nos va a explicar qué es Reconectarte, pero entonces empezamos a hacer actividades. Y llegaron otras fundaciones, queremos actuar con ustedes, queremos trabajar, claro, todos son bienvenidos. El río es de todos, ¿sí? Y precisamente el proyecto del colegio se llama Ecologismo Colectivo Ambiental. ¿Y ecologismo qué es? Sí. Ecologismo es ecología y sociedad, intégrese. Y colectivo ambiental, ¿por qué? Porque solo no podemos. O sea, si no lo limitamos solamente a nosotros, los chicos se convierten en una actividad de solo sábados y los chicos forman familia, ¿sí? Forman familia, y Sí. eso es algo muy interesante, muy bonito también. Transforma vidas, que eso también es la otra parte bonita, pero también solo no podemos. Entonces, árboles, conseguirlos, cada árbol nos sale casi por 150.000 pesos, pero tenemos fundaciones que nos donan. ¿Queremos colaborar? Claro, bienvenidos. Tenemos unas camisetas, unas gorras, bienvenidas. Entonces también identificar a los chicos, ¿cierto? Queremos hacer un comentario con ustedes, participar, grupo de voluntarios de una fundación, no voy a decir porque es petrolera y para mí es lavar conciencias, pero bueno, nos vinieron y nos colaboraron, listo, también obviamente, Claro. ¿cierto? Y pues se fueron abriendo puertas precisamente porque solo no podemos.
Sí. Y principalmente, no son solamente los estudiantes, sino unimos a otros colegios, no unimos a los padres de familia, no unimos a los vecinos del río, pues los vecinos del río van a seguir tirando la bolsa. Claro. En cambio, los vecinos del río ya también empiezan a transformar y ahí es donde empieza a reconectarte, a intervenir directamente al río y a la comunidad. Wow, wow. Me gusta mucho esto que mencionas porque me parece que hay algo ahí, un mensaje muy valioso, y es que ese cuidado, pongo el ejemplo del árbol, no es solo sembrar el árbol, ¿no? Sino que viene después de sembrar el árbol, sí. ¿no? Son todos unos cuidados, una protección, sí, una conciencia, claro, sí. que eso trasciende y que es un compromiso de largo aliento. O sea, no puede ser solo como, bueno, hoy no la boté, pero mañana estoy tirando el papelito en el bus, o sea, que realmente es una transformación que amerita tiempo, proceso, justamente para eso, para desaprender y empezar a adquirir una nueva visión de cuidado. Que eso quería preguntarte, Lady. Bueno, también cómo funciona reconectarte sí. Y cuáles experiencias reconoces que también han sido valiosas de lo que tú has vivido en esto. Bueno, Reconectarte es un colectivo que es bien interesante porque su nombre se divide en 4 partes. Uh-huh. R, que son las 3 R's, reciclar, reducir y... Recuperar. Okay. O racionalizar. Yo lo veo más por racionalizar, porque es que tenemos, antes de votarlo, piense qué puede suceder, o sea... racionalice. De razón, no de racionar. Listo. No, el reco, de ecologismo, de ecologismo, el net, que es de tecnologías, usamos la tecnología porque pues en esta actualidad toca, y por esos procesos mostramos nuestro trabajo a la comunidad. Y por último el arte, que es el que nos basamos mucho, hacemos grafitis, cursos de fotografía, entonces es incluir lo ambiental con lo artístico para que los niños también les llame la atención. Porque si tu niño le dices, venga un sábado a las 8 de la mañana, te decir, no, yo me quedo en mi casa durmiendo. No, venga y le dan cursos de graffiti, grafiteros de la mesa de graffiti de la localidad, le enseñan, usted aprende, sale con su certificado, con su proyecto, pues obviamente los niños se inspiran más. Y siento que es eso el mayor cambio que yo he visto, porque como le dijo el profe, hay cambio en comunidad, pero también hay cambio en los estudiantes. Qué bien. Sara tiene como una preferencia, por así decirlo, por niños problemáticos. Ella coge los niños más problemáticos que puede haber en el curso, los lleva, los pone a manejar herramienta, a hacer pacas biogestoras, a levantar tierra, a cargar bultos y todo eso. Y los niños encuentran algo en lo que como sacar su frustración, su enojo, eso que los hace ser malos estudiantes, ahí lo sacan y se convierten en líderes. Bueno, cuando yo hice servicio había un compañero mío que es Julio, él al principio era pesadito, okay. Pero apenas fue evolucionando el proceso, él se convirtió actualmente en uno de los líderes del proyecto junto conmigo. Entonces es ver cómo ese cambio, como que no es solo venga, cumpla sus 80 horas legales y ya, no, es hacer una transformación profunda para que cambie de pronto un poco las perspectivas sobre el mundo. Lady, bueno, qué interesante esas transformaciones que se ven. Yo estoy muy contento de escuchar que hay apuestas como esta dispuestas a poner en el centro el cuidado de la vida, de la naturaleza, en este caso del río, un río que se ha invisibilizado por muchos años, es el ejemplo vivo de la desnaturalización que tenemos frente a la importancia del cuidado de la vida. Bueno, voy a hacer una pausita, vamos a ir a un corte de comerciales. Aquí no tenemos pautadores, pero ojalá lleguen. Pero ya regresamos y seguimos charlando. Muchas gracias. Hay historias que nos conmueven, hay historias que nos conectan con la conciencia. Hay historias que tienen que ver con el dolor, la tristeza, la rabia. Y hay otros que nos conectan también con el amor, la esperanza y la resiliencia. Mi nombre es Samuel Coronado y esto es Lecopia en Inspiración, un proyecto de otra escuela para dialogar con esas iniciativas que en Colombia y, por qué no decirlo, de muchos lugares del mundo nos cuentan de cómo construyen paz. Les invitamos a escuchar estas historias para aprender, para cultivar, para sanar. Esperamos que lo que nos traen nuestras invitadas sea una oportunidad de transformación. Bienvenidos a Lecopia la Inspiración.
Muy bien, y regresamos de este corte comercial con esta conversación con Lady y el profe James. Me gusta mucho, estamos hablando ahí entre medio sobre, bueno, estas problemáticas propias de un sector centralizado, un territorio centralizado como es Bogotá, que tiene otras formas, otras dinámicas a las de otros territorios, pero justamente que no dejan de ser problemáticas muy importantes, ¿no? Seguramente atendidas o visibilizadas de una manera muy distinta a otros lugares de Colombia o del mundo, por qué no decirlo, pero que son muy importantes. Yo creo que un problema muy, muy grande que tenemos en Bogotá es como la mirada sesgada, ¿no? O la mirada, más que la mirada, el no mirar, ¿no? No nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor y pues nos volvemos una cajita y se nos olvida que al lado están pasando cosas, ¿no? Desde la violencia, la persona que roban, que hurtan, pero mientras no me pase a mí, o el río, en este caso, que es el protagonista de nuestro podcast, es contaminado, pero pues mi agua sale limpiecita de mi grifo, y pues no me está tocando, pero yo creo que pues es una tarea doble, ¿no? Porque está el problema, pero es ahora un problema invisibilizado, ¿no? O ignorado. Y que creo que puestas como estas lo están poniendo en el centro. Y bueno, Bogotá, que es una locura. Es una locura, pero hay apuestas. ¿Qué vino después? O estos últimos años? Sé que el proyecto empezó a tener un impacto muy interesante, muy lindo, y que incluso llegó a tener reconocimientos muy valiosos desde afuera, y creo que eso ayuda mucho a tener más apoyos. Pero ¿qué ha pasado con el proyecto? Bueno, pues sí, hay que decirlo, ¿no? Coloquialmente decíamos, uy, pero todos los sábados ir a sacarle el popó al río, sacarle... sacar no lo digo la M, ¿cierto? Los desechos eso. Humanos. Entonces, pues eso también un chico lo piensa porque dice, claro, yo estoy yendo a estudiar, no solamente eso. Entonces, pues con el profe Edgar dijimos, venga, hay muchas cosas más por hacer, ¿por qué no hacemos pajareando? Y entonces él empezó con sus chicos también de noveno, de otro curso, a caminarse el río, y había un chico invidente. Y entonces el chico invidente era nuestro guía. Ese oído que tenía, se había capacitado oyendo los cantos de las aves de Bogotá. Qué y entonces maravilla. Simplemente era señale, el ciego de nacimiento. Pero ese oído, y entonces la gente aprendió, los chicos aprendieron a caminar en silencio. Y donde señalaba, apunten la cámara, apunten el celular, tomen la evidencia, la foto, y empiecen a escuchar. Entonces nos servía de guía, ¿cierto? Y con eso ya el profe Edgar sacó su primer libro. Entonces con la Secretaría de Ambiente lograron hacer las aves de la cuenca alta del río Fucha, ¿sí? Entonces darle un plus también, que no es solamente caminar por caminar, limpiar por limpiar, sino también venga, reconocemos la biodiversidad del río. Otros chicos dijeron, no, nosotros queremos los insectos, hágale. No, nosotros queremos estudiar la problemática de la basura. Bueno, hágale. Que el retamo espinoso, que es una especie invasora, hágale. Y entonces, que recorrer el río también para observar los polinizadores, hágale. Y ahí empezaron a sacar libros. Entonces, puedo decir orgullosamente, el hermano de Lady fue el primer prototipo que hicimos para publicación. Entonces, con el Jardín Botánico empezamos a hacer procesos de investigación con excusa del río, y ahí empezaron entonces a producir investigaciones. Pero entonces, investigaciones que fueron avaladas. O sea, 3 filtros. La señora del Jardín Botánico, yo recibía ya esas correcciones de texto, las iba recopilando y venga, buscamos publicación. Entonces, una editorial de Bogotá no la publicó, pero avalada por la Secretaría de Educación. Entonces, interesante. Su hermano en ese entonces tenía 14, 15 años, y que le digan a uno, usted puede tener un libro publicado y en físico, y que cada biblioteca de Bogotá tenga libros de lo que usted hace. Entonces, aquí fue el prototipo, aquí empezamos el proceso y yo dije, se puede. Y entonces al año siguiente sacamos el primer libro. Qué bien. Y a partir de ahí, en pandemia, que los chicos estuvieron también encerrados, bueno, ¿qué hay en su barrio? Mire por la ventana. No, yo tengo una iglesia. Averígüeme por internet
¿Cuánto tiempo lleva esa iglesia? ¿Qué características? No, que aquí hay una cruz en lo alto de este cerro. Averigüen. Y entonces con los chicos empezamos y descubrimos más de 43 sitios que pueden ser patrimonio. No solamente la iglesia del 20 de julio, ¿cierto? La romería de la iglesia, no solamente el Museo del Vidrio, que también está en San Cristóbal, no solamente la casa castillo que tenemos en la 11 con séptima. Entonces así empezaron a aparecer en la época virtual y dijimos, eso no lo perdamos. Entonces estábamos trabajando con el IDEPAC, Instituto Distrital para el Patrimonio Cultural. Venga, eso no lo perdamos. ¿Qué hay al frente de su casa? Y entonces salió otro libro, Guardianes del Patrimonio Cultural, Ancestral y Ambiental de San Cristóbal, ¿sí? Entonces así también hicimos. El profe Edgar también dijo, venga, paseando con Z, paseando, incorporándola a esta. No solamente caminar el río con el río, sino venga, hacemos acciones de reconciliación. Un chico decía, tenemos que sanar nuestras aguas internas para sanar las aguas externas. O sea, primero reconciliémonos nosotros mismos, pero sacando la excusa del río. Entonces, o lo hacíamos en el colegio, o lo hacíamos en el río, donde los chicos pues cargaban su mantica, su, ¿cómo se llama?, estera para hacer yoga, pero escuchen el río, aprenda a escuchar el río, ¿sí? El río tiene su historia. Claro. Aves, convivencia, que tenemos historias muy bonitas, la de Franco también de convivencia, ¿sí? La de Julio. Julio era un chico terrible, era un chico que estaba amonestado. Sí, Amonestado en el colegio con riesgo de cambio de ambiente escolar, pero hoy es el personero encargado del colegio, o sea, y eso lo logró el río, ¿sí? Es también generar esos espacios donde los chicos pueden construir amistades, ¿sí? A veces nosotros en el colegio analizamos la cuestión de que nuestros chicos están solos en las tardes, están familia que tienen que trabajar y llegan por la tarde y los padres, ¿ya almorzaron? Sí, listo, ¿ya cenaron? Sí, listo, a dormir porque el otro día sigue el mismo trajín. Pero al menos reunirse un miércoles, reunirse un sábado, es tener con quién compartir. Y es alejarlos o de los videojuegos, ¿cierto? O es alejarlo de malas compañías o de vicios. Y fuera de eso, visibilizar lo que hace la escuela. Empoderar a la escuela también del territorio, que eso también es lo importante. La escuela no debe quedarse encerrada en sus cuatro paredes. La escuela tiene que trascender las puertas. Así, y cosas, datos bonitos, habitantes de calle que estaban sobre el río se han graduado con nosotros. Han retomado procesos, han retomado proyectos de vida. Nosotros tenemos jornada noche donde llevamos también a las abuelas del Suque. O sea, nos dan sancocho, nosotros le damos el título. El habitante de calle. Un trueque académico. Claro, ¿cierto? Manzanas de cuidado, eso Lady lo comenta porque lo vivieron muy bonito también. Nosotros tenemos el proyecto de inclusión también con la jornada de la noche y todo mundo en Colombia se quiere graduar, debe haber hecho servicio social. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese conocimiento de las abuelas? Saben de la caléndula, para qué sirve, saben la hierbabuena, en qué caso utilizarlos. A veces nuestros padres, bueno, los padres de ellos, la mía sí sabe para qué sirve la hierbabuena, ¿cierto? Pero allá estos chicos, ¿esa matica para qué es? Entonces también empezamos a trascender del territorio, del saber de la abuela a la escuela, pero también en la huerta, ese saber de la abuela, venga, lo empezamos a sembrar. Porque también tenemos huerta urbana, ¿sí? Okay. Que antes decían, es un basurero, pero cuando empieza a dar cosecha, eso es mío. Claro. Ahí sí, llegamos y ya no hay más orcas, ¿sí? Ya. Pero bueno, no importa, al menos la gente se da cuenta, lo está viendo, que hay una transformación también del territorio. Ay, qué maravilla, qué maravilla. No, pues darnos cuenta, o bueno, yo me estoy dando cuenta, ¿no? de todo lo que se puede sumar a una excusa. Exacto, ¿no? Como que esto se vuelve excusa para que hayan múltiples transformaciones, sí. Y eso me parece que es poderosísimo. Quería preguntarte, Lady, bueno, a los dos, pero empezando por Lady, más allá de todo esto que hemos estado hablando de el cambio de conciencia, el reconocimiento de lo que está pasando alrededor del cuidado del medio ambiente, que nace desde ese ejercicio del darse cuenta de que es el primer problema, no nos estamos dando cuenta, implica muchas cosas.
qué otros obstáculos reconoces o has visto que están muy presentes cuando se quiere hacer lo que ustedes están haciendo? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto en la gente o en el medio o en las instituciones o no sé? ¿Qué has visto? Pues principalmente en la comunidad. Como dijo el profesor James, tenemos una huerta urbana llamada Amaranta. El amaranto es un fruto que es el primero que se dio ahí. Entonces cogió el nombre de ahí. Amaranto. El amaranto. ¿Qué pasó? Esa huerta es de varios parches, por así decirlo, del barrio. De la mesa de graffiti, de Reconectarte, de las obras del Suque, de aquí y de allá. O sea, son varias comunidades que participan en ella. Y nosotros interveníamos el día sábado. ¿Qué pasaba? Que ahí también se hacen pacas biodigestoras, que es lo de los residuos de la comida, las cáscaras y eso, se compacta y eso se vuelve tierra fértil para las mismas plantas y eso. ¿Qué pasó? Ahí era un punto como de recolección donde la comunidad podía dejar sus residuos, pero empezó a haber un mal manejo. Ejemplo, era el domingo a las 10. La gente venía un miércoles y lo dejaba ahí como, o sea, como es acá y ya. O sea, si lo dejo acá ya no es mi problema. Entonces empezó a haber mucho problema de vectores, ratas, zancudos, y empezaron a echarnos culpa a nosotros, que era por lo que hacíamos, que eso estaba pasando, que malos olores y eso. Y varias veces se le intentó dar como talleres para que sepan cómo se manejan los residuos y eso, y costó, pero al final la comunidad como que lo entendió. Y de eso mismo de que los olores y los vectores nos trataban mal, venía gente mayor que pronto no entendía mucho el tema, pero asumía que si uno está quitando tierra o haciendo huecos ya es algo malo, porque pues ellos no tenían como el conocimiento suficiente. Entonces venían gente mayor, no, que es que váyase de acá, que eso no, que eso estaba bien, que no hay nada que hacer. Entonces tuvimos que como darle charlas, hacíamos marchas por el barrio, perifoneo, eso, carteles, panfletos, y poco a poco la comunidad fue como entendiéndolo y los vecinos más cercanos empezaron a darnos comida, agua, galletas, que pasaban y no, muy bien, y uniéndonos como con ejemplo jardín botánico, se les pudo dar a ellos capacitaciones, se les dio su caneca para que echen los residuos, y como que ese tejido social que se formó entre nosotros los estudiantes y la comunidad fue gratificante ver que pasamos de una problemática donde por poco nos echan de ahí, que hubo mucho conflicto y eso, a ver cómo nos aceptan y se unían a nosotros a intentar cambiar un poco la perspectiva del sector. Claro. Increíble, ¿no? Y volvemos al tema de conciencia, ¿no? Es que lo primero que hay que empezar a trabajar es para dentro del ser humano, ¿no? Allí está el primer factor. Limpiar sus aguas internas. Sí, sus propios caudales. Sí. Claro, y han tenido dificultades, profe, también hay algo que está pasando en Bogotá también y es pues el crecimiento infraestructural, no sé, como vías y cosas, esa amenaza. Entiendo, el río Fucha pues es un escenario protegido hasta un punto, pero han visto que eso también esté afectando, sí, como, no sé, seguramente el río no, pero lo aledaño que hace parte también del río, ¿no? Los árboles, la biodiversidad, los animales, etcétera, que acompañan. ¿Esa afectación ha estado latente allí? Pues la norma existe, ¿no? Pero nosotros somos laxos como humanos y entonces a mí no me importa, yo puedo construir, venga, me voy a tomar este pedacito de terreno, me voy extendiendo, voy corriéndome, ¿cierto? Y entonces en el 2016 hubo un exceso de caudal que nació en los cerros y se llevó medias casas. Pues el río cobra, ¿no? Son invasiones y como tal el INDEGER empezó a intervenir y ahí ese espacio se ha vuelto a recuperar. Por la norma dice que no pueden estar a 7 metros de distancia por cada lado. ¿Sí? Entonces ya hay intervención, ya se recuperó esas casas, pues obviamente hubo procesos de recuperación de territorio, pero entonces ahí entramos nosotros también, que es, venga, hay que otra vez volver a sembrar aquí. Tuvieron que hacer una limpieza los del acueducto y entonces metieron maquinaria amarilla, recoger todo ese exceso también de limus que se había formado y nos mataron unas planticas. Bueno, volvamos a sembrarlas. Que Codensa entonces tuvo que intervenir porque tenía que evitarse que se siguiera contaminando agua, lluvia, aguas grises con aguas negras. Entonces hicieron una intervención en el río, pues es necesaria.
¿sí? Es necesaria porque el río Fucha es río, es agua lluvias, es aguas grises. Si las contaminamos con heces, ya no van a ser útiles más adelante. Claro. Y la meta que tienen mis estudiantes es recuperemos el río Fucha, que de alguna forma estamos ayudando a recuperar el río Bogotá. Si hacemos esto, Antonio Nariño, hay un buen cuidado del río. ¿Sí? Sí. Puente Aranda en un comienzo tiene buen cuidado del río, pero más allá hay un barrio que se llama El Progreso, que de Progreso no tiene nada, ¿sí? Ya. Donde llega también mucho reciclador y lo que no sirve, lo que no vende, porque hay muchas bodegas, lo bota en el río. Y estamos ya cercanos al río Bogotá. Entonces se está haciendo la tarea, pero nos queda muy lejos, realmente nos queda muy lejos como estudiantes y docentes llegar hasta casi colindando con Fontibón. Sí. Para capacitar a estas personas. Pero la proyección que tenemos es, si nosotros como colegio lo hacemos, pues otros colegios también pueden hacer el mismo proceso. Entonces, es una réplica que buscamos también llegar y hacer. Este es un medio. Este podcast lo van a oír, lo van a ver, y es una forma también de decir, bueno, si los chicos pueden, ¿por qué nosotros no? ¿Cierto? Usted nos preguntaba, ¿cómo hemos tenido reconocimiento? Ellos. Les venía diciendo a Lady que el miércoles tuvieron que sustentar el proyecto. Y la profesora que era de Brasil, que estuvo antes de ellos, al final dijo, ay no, es que estar delante de ustedes me da nervios. Entonces yo pasé y dije, pues a mí sí no me da nervios, yo simplemente hago play para que ellos hablen y vayan pasando las diapositivas. Entonces la idea es que ellos son y les creen más, que esa es otra cosa que hemos logrado. A los chicos no les creían. Pero entonces cuando ya hablan con propiedad, ya hablan de temas, nos decían, uy, ustedes estuvieron a punto de quitarnos el premio. Pero igual, Lady dijo, no, ese proyecto que mostraron, excelente. O sea, no todas nos las ganamos, no todas las perdemos, pero también la ganancia más grande es que lo replicamos. Qué bien. Que lo que hacemos, ya tenemos el Colegio República de Ecuador, el Colegio Los Alpes, está también el Colegio Pilar, que es ahí en la 10ª con 11, que es privado, el María Montessori. Entonces, para nosotros, ¿el río es nuestro? No, el río es de todos. Ay, que nosotros estamos interviniendo aquí. Venga, colabore también. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué no lo hacen más abajito? ¿Por qué no lo hacemos más arriba? ¿Por qué no lo hacemos en la otra localidad? Por eso. Y la ventaja es, sobre el río Fucha, ¿cuántos barrios hay? Podríamos contar. San Cristóbal, Aguas Claras, La Roca, San Blas, más abajito tenemos Santa Ana, que es donde están los chiquitines. Venezuela. República de Venezuela. Entonces, estamos hablando de que más o menos 10 barrios sobre el río, pues también hay colegios que pueden colaborar. Y la idea es esa, motivar a que lo hagan. Es más fácil cuando una gota se une a otra gota y varias gotas forman el vaso. Pero varios vasos forman un galoncito. Varios galoncitos forman el río. Varios ríos forman el río Bogotá. Entonces es movilizar, es hacer colectivos. Y eso son expertos los chicos. Maravilloso. Me parece muy, muy interesante también esto que mencionabas, creo que la pregunta anterior, y es que una de las apuestas grandes y que ayuda a que esto tenga un impacto muy poderoso es que ha roto las paredes del aula, ¿no? Que educar en lo medioambiental implica un compromiso que rompe, o sea, voy a usar un término muy del teatro, pero que rompe la cuarta pared. O sea, es como el aprender y el generar transformaciones a partir de lo que aprendemos tiene que trascender hacia el escenario de afuera, ¿no? Y yo creo en eso mucho. Muchas veces pensamos que el conocimiento, el aprendizaje, la escuela es para adquirir un saber, a ver cómo lo aplico en quién sabe en qué lugar, cuando la aplicabilidad está afuera con el vecino, la vecina, con el niño y la niña, con las abuelas, con la naturaleza. Sí. Sí, o sea, ahí está el primer compromiso que tenemos. Entonces, me parece muy lindo, que siento que es una de las premisas que está ahí como entre líneas con lo que nos han venido comentando los dos, y es que este proceso de la educación ambiental es realmente
ir a la práctica, ir a la acción, ir a sembrar, ir a hablar, ir a hacer conciencia, ir a marchar, ir a enseñar, o sea, es todo el tiempo un hacer, ¿no? Que me parece que eso es una cosa muy linda porque tiene que ver con el mundo, con la vida, y la vida está allá afuera. El río contaminado está allá esperando a que hagamos cosas y pues no nos podemos solo quedar aquí viendo qué significa la contaminación y cómo hay que reciclar, no sé qué, sino vamos a hacer. Y eso me parece muy lindo. ¿Qué más ven los dos que es importante entender en este ejercicio de la educación ambiental, que para mí tiene todo que ver con la educación para la paz? Están juntas, pero ¿qué más ven que es importante en esta acción de la educación ambiental? El río transforma vidas. ¿Sí? Tengo estudiantes que ya son profesionales en gestión ambiental. Y tanto así que en el 2017 el colegio empezó con técnicas. Okay. Y la segunda técnica que se montó con alianza con el SENA fue en monitoreo y gestión ambiental. ¿Sí? Okay. Entonces mis chicos tenemos un grupo que se gradúa todos los años como gestores ambientales del SENA. A partir de ahí siguen en el ciclo a tecnólogos y los que desean pues obviamente les homologan materias y salen como profesionales. ¿Cierto? Se están ahorrando tiempo. Está generando unas entradas porque ya tener un título al menos del SENA permite devengar un sueldo, ¿cierto? Ya entonces estamos mejorando la calidad de vida de las familias, ¿sí? Pero también hemos transformado vidas desde lo personal. Yo quisiera que contara el caso de Franco. Vamos con el caso de Franco ahora. Bueno, Franco y Julio son dos estudiantes que estuvieron conmigo en grado 9, cual repetí. Ellos eran chicos problemáticos, problemas en varios sectores de su vida, y veían el colegio como pues estoy acá, molesto, hago indisciplina y ya. No, o sea, no, como que no veían algo más allá de la indisciplina en el colegio más o menos, y hay varios chicos que estaban así. Y lo que te dije anteriormente, Sara como que a ellos los escoge y con ellos hubo una transformación muy grande. Lastimosamente Franco ese año lo perdió por problemas que tuvo, pero él igual siguió asistiendo a los sábados. Un año y medio, sí, al río los sábados de 8 a 12, él trabajaba, pero él iba igual. Trabajaba y estudiaba en la noche en el colegio. Entonces él siguió muy, muy pegado al proyecto y actualmente es un muchacho que no tiene comparación con lo anterior. Antes tú ves un chico más ahí, vago, como que sí, como que no. Ahorita tú ves un muchacho muy centrado, dispuesto a ayudar, consciente de la comunidad, consciente de que incluso él puede replicar su historia en otros compañeros, va a los días asados, que lleva algo de comer, que no venga, hacemos vaca, que la herramienta les enseña a usarla. Entonces como que esa transformación del principio como, ay, qué pereza ir, allá ser un compañero, líder del proyecto. Franco. Julio ya fue más, pues Julio continuó con nosotros, agradecimos, e igualmente fue voluntario por un tiempo en el proyecto porque él y yo seguimos, o sea, ya habíamos terminado pues el año y ya no teníamos obligación, pero seguimos yendo por lo que nos gustó mucho el proyecto. Yo tuve 2 años de voluntario y él tuvo 1 y medio, casi cerquita. Y igualmente, él antes tenía un vocabulario un poco ñero, por así decirlo. Okay. Y ahorita tú lo escuchas y él es con mucho pertenencia a la palabra, decente, una transformación muy que él mismo la reconoce. Él dice, no, yo me veo hace 2 años y no soy yo. Entonces, ver cómo todo este proceso nos ayuda a evolucionar ha sido gratificante. Ok, bueno, si Franco nos está escuchando en este momento, Franco, muchas gracias por ser un ejemplo de defensa por la vida, por la naturaleza. Bueno, Julio también, sí, por haber estado ahí en la jugada, muy bien, muchas gracias por eso. Lady, pregunta, esta es la pregunta difícil del podcast, siempre la hacemos al final para ver si estamos atentas y atentos. ¿Crees que este proyecto o lo que se ha caminado durante este proyecto está aportando a la construcción de paz? Sí, porque yo soy una persona que cree que lo ambiental va mucho con lo social.
No podemos desear un río limpio, senderos verdes, árboles grandes sin tener en cuenta lo social. En este caso, la transformación de paz se dio a partir de varios puntos. El primero, puntos de drogadicción, donde hay droga y violencia. Eso se sabe. Entonces, el río Fucha era un lugar donde, o bueno, la parte donde intervenimos, donde se conocía mucho que era un expendio de drogas. Los estudiantes ahí si pasaban no era para algo bueno, la verdad. Entonces, ir reclamar ese territorio y cambiarlo ayuda a que eso se redujera y que de pronto los estudiantes incluso los papás al principio les daba miedo mandar a los hijos ahí porque decían, no, ahí consumen droga y se les mostró que logramos cambiar ese panorama. Haciendo paz, también uniendo a la comunidad. Si la comunidad no está unida, no hay paz, obviamente, y más por un propósito. Y el propósito, pues, es mantener limpias nuestras fuentes hídricas. Entonces, claro. el vecino que se lleva mal con este vecino y que por toda una pelea, que viniera un día de festival, porque a final de año hacemos festivales, y al sancocho de olla y que recogieran basura y que aportaran algo, poco a poco así se van formando lazos que transforman la paz. Entonces siento que sí, que damos un paso por lo ambiental y otro paso por la paz, porque sí, lo que tú decías con el río Cauca, que fue víctima del conflicto, el río Fucha fue víctima de conflicto, pero en el sentido de no poder disfrutarlo. Es un río. No, nosotros escuchamos mucho las historias de abuelos, de profesores que en su infancia iban a nadar al río, iban y pescaban, hacían paseo de olla, y ver cómo toda esta contaminación y violencia y marginación hizo que eso actualmente no se pudiera. Es como que yo quiero eso. ¿Y cómo hacemos eso? Hablando con la comunidad, todo lo ambiental y lo social, entendiendo que lo que dijo el profesor James no es un río de nuestro colegio y ya, es de todos. Y como es de todos lo cuidamos y todos lo disfrutamos. Es lo que yo resalto. Muy bien, Lady, muchas gracias. Muy bien, todo el mundo que nos está viendo, dejen en su comentario cuánto sacó, de 1 a 5. Profe, la misma pregunta. ¿Aportamos a la construcción de paz desde el cuidado del río, de la naturaleza? Sí. Cuando veo que mis chicos hacen yoga, ecoyoga, se pierden en sí mismos oyendo el agua del río, estamos bajándole el ruido a nuestros ardores propios, ¿cierto? Salir a oír aves, también eso ayuda a que nos concentremos en nosotros. A veces se aleja el problema que tengo en la casa estando en el río, ¿sí? Sí. A veces consigo tener a alguien con quien hablar de un problema que tengo en mi barrio o en mi casa. A veces el río me ayuda de excusa para encontrarme con un amigo o una amiga y empezar a entablar un nuevo diálogo, ¿sí? Entonces, es una excusa bonita para formar comunidad, es una excusa bonita para formar paz, es una excusa bonita para generar convivencia, y no solamente en mis estudiantes, convivencia con la naturaleza, convivencia con la comunidad, convivencia con los vecinos. Entonces, también es ir transformando sentimientos, ir transformando identidades. Nuevamente lo digo, Julio es un excelente representante del colegio, que 5 años atrás de pronto uno decía, este chico será pandillero, pero hoy en día tiene claro sus metas, quiero seguir estudiando. Lady, su proyecto de vida es ser comunicadora social o negocios internacionales. Relaciones internacionales, ¿sí? Y le preguntaban la vez pasada por qué, y decía porque puedo integrar ambiente y sociedad, ambiente y comunidad. Entonces, el río también genera proyectos de vida. Y chicos que a veces de pronto no se habían ni siquiera acercado, genera un espacio para caminarlo con otros ojos, con otra visión. Muchas gracias, profe. Clarísimo. Yo estoy de acuerdo. De hecho, la sentencia de la Corte Constitucional es reconocer al río, en este caso el Cauca, en ese momento, pero creo que es para todos los ríos, es reconocer a los ríos como sujetos de derechos. Sí. Y eso es casi que ponernos en un nuevo lugar a nosotros los seres humanos. Y es que no somos los únicos, el centro, sino que tienen los derechos también, tienen derechos como yo tengo derechos.
Y la paz es eso, es como nos reconocemos entre todas y todos y nos cuidamos y preservamos la vida. El río es vida, es el caudal de la vida. Y yo creo profundamente que en ese relacionamiento no solo entre humanos, sino con el mundo, tenemos una apuesta muy grande y que allí está la paz, cuando nos reconciliamos con el otro y la otra, pero también con ese otro y la otra que se llama río, que se llama árbol, que se llama ave, que se llama pez, que se llama montaña, que se llama... tenemos una labor muy importante allí de reconciliación y de recuperarnos más humanas en esa conciencia de que le hemos afectado, le hemos hecho un daño importante y que necesitamos resarcirlo. Wow, todavía podemos, por ahí las estadísticas todavía dicen que podemos hacer cosas en términos del daño medioambiental y bueno, tantas cosas. Podemos, pero necesitamos grandes transformaciones y cambios hacia adentro, como decíamos, el caudal interno individual. Profe, James, Lady, muchas gracias por venir a este espacio. Me encantó hablar con ustedes. No sé si se quieren despedir de nuestras personas oyentes. No, gracias por quedarse hasta acá a escuchar esto. A veces la gente mira por encima, pero no profundiza mucho. Y siento que al escuchar esta charla de pronto pueden mirar en su entorno, decir, eso está pasando. A ellos le pasó con un río, a mí me pasa, no sé, con un parque. Como identificarse. Y ya, gracias por la invitación igualmente. No, yo sí, pues obviamente gracias a ustedes, gracias a la otra escuela, también gracias a mis parceros, gracias a mí por toda la colaboración que nos ha brindado, a Sara, que Sara no solamente el hecho de ser exalumna, sino de ser madre. Y eso también ve a los chicos que hacen el servicio social con ojos de madre. Entonces no está el regaño, está es entenderlos, es llevarlos también como de la mano y como tal. Sara, pues obviamente gracias por toda esta acción que ha hecho con los chicos. Son 4 años que nos ha estado acompañando. Jamí son 8 años que nos ha estado acompañando. Y obviamente a todas las entidades. El río es de todos y cabemos todos. Entonces como tal, si quieren colaborarnos, nos encuentran los sábados. En la parte alta del río Fucha. Vaya que ahora el pollo es para la gente, no para el río. Vaya que ahora reparte un pollito. Ya no hay huesos. Bueno, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven, muchas gracias por estar aquí en Le Copia la Inspiración. Recuerde que este es el espacio para hablar sobre los asuntos de la paz, para hablar sobre las iniciativas que le apuestan a la paz. Ya saben que nos encuentran en Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, página web de otra escuela. Mejor dicho, pues ustedes ya nos pueden encontrar en muchos lados, pueden escuchar este podcast así como los otros. Así que bienvenidas y bienvenidos y seguimos en una siguiente ocasión.